Nelson Lobos Piñén, Incheta Lizol Mapuche Nutramú, Incheta Hualpenche Capey, Apulumapu, Ngulumapu, Cachilimapu Meu, Tefachi Antumeu, Chintrahuaí, Chillán Guarriamu, Quimeltue Biobío Meu, Cachauquín Tuaín, Taín Quimen, Taín Zungú Capey, Taín Puraquituam, Cagudau. Fechi Kuzau, Taín Futake Cheyenne Bebo, Beulain Chezunguan, Winca Zungu. Bueno, los saludo, ya me presentaron, lo hice, prefería hacer los Mapuzungun, que creo que es lo que corresponde, es lo que estamos nosotros tratando de trabajar y difundir en general. Voy a tratar de, bueno, ser lo más breve posible por los tiempos, contar un poco la experiencia que hemos tenido como Historia Mapuche en este transcurso de tiempo, en Twitter, Facebook, etc. Bueno, esto comenzó el año 2009, aproximadamente, fue una idea más o menos un poco entusiasmado. Creé una página de Facebook, estas antiguas cuando los grupos servían de algo en Facebook, y podíamos mandar mensajes directos, todo. Empezamos a compartir la historia de la perspectiva del Inchil, así lo conversamos con los Peñas y la Armenia al principio. O sea, Inchil de nosotros, traer la historia de la comunidad, del Lofche, más que, bueno, por supuesto la documentación es súper importante, etc. Pero el tema de lo que se dice en la comunidad es muy importante porque nunca ha sido considerado. Por ejemplo, hay mucho, pero tiempo hay poco. Así que, comenzaron a participar muchas personas del extranjero en este grupo de Facebook en el año 2009-2008, entre ellos muchos vascos, muchos catalanes. Iba súper bien, la gente participaba, los mensajes desde el grupo eran un mensaje directo al mensaje de Facebook típico de las personas. No sé si pueden. En Facebook, ¿pueden avanzar un poquito? Está Facebook. Está Facebook. Bueno, no es perfil, así que página, da lo mismo. El tema de los mensajes arriba y llegaba directo a las personas. Entonces ahí cada uno lo leía, eran 4.000 y tantas personas que participaban, y eso permitía llegar directamente. Pero con la participación de estos, en este caso catalanes, vascos, que daban su opinión, por supuesto, ellos un poco autonomistas, independentistas respecto de España, y sugerían lo mismo respecto del actual Huaychán. Muchas personas les molestaba esta situación y empezaron a amenazar con que iban a denunciar Historia Mapuche a Facebook por ser un grupo secesionista, no sé qué más. La cosa es que nos borraron de Facebook. Teníamos otro grupo sobre regionalismo y eso no lo borraron. De hecho, ese grupo está ahí todavía, ni se usa. Pero reclamamos, no nos pescaron. Al poco tiempo después, en realidad en el año 2012, ya el entusiasmo bastante perdido porque igual no es agradable esa situación. Creé un Twitter que se llama Historia Mapuche, que es el que. Está adelante. Bueno, en Twitter, y empezamos a escribir, partimos con la historia de Calfucura para la perspectiva personal, el toki y el líder mapuche más grande de la historia. Y las personas empezaron a entusiasmar, empezamos a contar en Twitter. Más que porque Twitter se caracteriza en general por mensajes cortos, directos, acompañados, por ejemplo, de un link. Pero experimentamos contando una historia, cosas medias testamentos largos, pero a la gente le gustó, le interesó más o menos el estilo. No sé si alguno de ustedes ha leído a Dios el Séptimo de Línea, más o menos ese toque. Y empezamos a compartir esta historia, este relato, tanto de comunidad y como documental rescatado, pero de la boca de Peña Antiguo, las Ñenas Antiguas, y también rescatado desde documentación occidental o relatos occidentales antiguos. Resulta que las personas empezaron a participar, empezaron muchos tuiteros influyentes, entre comillas, llamémoslo personas de la televisión, intelectuales, a los cuales personalmente admiro mucho, a seguir Historia Mapuche. Esto empezó a crecer de a poco. De ahí venimos un Facebook, que lo teníamos conectado directamente con Twitter, entonces las personas de Facebook se quejaban como discriminación tuitera, porque todos los mensajes llegaban en formato Twitter. Entonces tuvimos que empezar a crear blogs, pero tampoco hay tiempo.
porque uno también trabaja y hace su vida. Y crear de repente una pura columna significa mucho tiempo, estar consultando documentación, llamando y yendo a visitar al viejito de la comunidad o llamando por teléfono. Es complicado. Bueno, el grupo Facebook empezó a crecer y bueno, YouTube lo teníamos bastante votado, ahora lo hemos retomado un poco y Instagram, llevamos un mes con Instagram. Después cuando esto empezó a crecer, empecé a conversar con Penny y Damián, que se sumaron. Pues. Ahí está Alejandro Columín Cayú, por ejemplo, el de Budi, profesor intercultural como la comunidad como Budi, Sergio Ganí Bianquinao, de Temuco, de la zona de Niágara, Tamara Enrique Gutiérrez, de la comunidad Pichún de Rucacura, también en Budi, Israel Faría, el antropólogo, mapuchizado, y este proceso de participación, sobre todo la gente, porque así las personas preguntan, nosotros tratamos de responderle lo antes posible, tratar que sea algo entretenido, algo cercano, no algo distante, aterrizar la historia y la cultura y el Mapuzungún de una manera amigable, de una manera cercana y tratar de contar hechos. Es de repente difícil ser objetivo con los hechos, pero tratar dentro de lo posible contar hechos y que las personas con esa información traten de tomar sus propias interpretaciones. A mediados del año 2013, más o menos, la medida que esto fue creciendo, nos contactaron de la productora, está viendo el tema del sitiado. No sé si conocen la serie que se hace ya 2 meses. Y empezamos a trabajar con ellos en el tema de los guiones. Más que la parte histórica, porque era inspirada en hechos históricos, inspirada basada, inspirada se puede construir una novela a partir de eso. Nosotros nos asesoramos más en el tema cultural, en el tema del Mapuzungún. Con la situación salió súper bien en términos culturales al principio, después, porque aquí también participaba el Fox, porque bueno, todas las series son productos finalmente que tienen que venderse a un público determinado, a un lugar determinado, que en este caso era Latinoamérica, y tenían que traducir esta mapuchidad y esta hispanidad, este encuentro y desencuentro, traducirlo e interpretarlo y mostrárselo a la gente. Y ahí fue donde, por ejemplo, aparecen las pinturas azules, que no son históricas, no son culturales, nos opusimos a ello, la gente de acá, de TVN, de Chile, se opuso también a eso, pero obviamente Fox también había invertido y tuvieron que ceder en eso. El mismo tema, la gente de Fox prefería, por ejemplo, unos peñis que sean como los Rapa Nui, con esa pinta, y no usando chiripa, no usando traihue, más bien como tal vez a las personas de Latinoamérica o como se ha creado ideológicamente en el colectivo y como nos pasa también acá en Chile o en Argentina, de ese mapuche de potipelado, qué sé yo, de pelo largo, ese bruto salvaje, esa imagen ideologizada un poco, pero más que por un tema ideológico era por un tema comercial, porque era más fácil digerirlo para la gente. Y ahí la gente de TVN se puso bien firme y finalmente permitió que la vestimenta sea la que correspondía a la época, las cabezas rapadas o trasquiladas, se mantuvo bien eso. Ahí, puntualmente en ese caso, existe otra situación que demuestra la importancia de las redes sociales en la transmisión de la historia y de la cultura. Esto es la medida que el grupo que plantea esta situación es capaz de transmitir el mensaje y hacer a las personas sentirse parte de esto. Mucha gente opina, nos mandan de repente documentos que no conocemos, hay muchas personas que van aportando de manera anónima. En realidad todos trabajamos de manera anónima, ahora como esto ha crecido, me ha tocado a mí un poco dar la cara en esto, pero siempre hemos tratado de que no se personalicen las cosas. Y bueno, y ahí vino Sitiado, y desde la perspectiva de Sitiado se permitió, por ejemplo, romper con la estructura del mapuche de pelo largo, el mapuche potipelado ese, que justificaba un poco las teorías de la invasión, en este caso de la ocupación del país mapuche, tanto del Estado argentino como del Estado chileno, y que desconocía la cultura y la real dimensión que alcanzó la sociedad mapuche, que sí la conocía el gaucho argentino, que sí la conocía el chileno también fronterizo. De hecho, muchos chilenos, muchos argentinos trabajaban para mapuches como en fondo peones de ellos. Esas cosas no, más allá de irnos al tema de las estratificaciones sociales, me refiero a que son situaciones donde la sociedad argentina y chilena, que se sentía superior a la mapuche,
ocultaba esa información, porque como una persona que pertenecía al mundo occidental iba a tratar iba a trabajar para los mapuches. Bueno, hace poco también bueno, y esto permitió justamente el tema iniciativa mostrar ciertas realidades históricas documentadas principalmente, que no existían que no nos enseñan en el colegio, que no nos enseñan los libros de historia. ¿Por qué? No tengo idea. Si vemos incluso historiadores como Barros Arana, en cine, estas cosas pasan pero desapercibidas, y se ven finalmente descalificaciones más que contar la historia, que se supone que es la misión del historiador o del no historiador. Hace poco también nos contactaron de la película que va a salir al estreno Movie. Todavía está muy en pañales el tema, también el tema del financiamiento, todo, pero ahí esperamos poder contribuir y tratar de mostrar un letrado dentro de las licencias que se toma la ficción ahora para el mundo. Influir un poco desde atrás, o sea, ustedes, no sé si la mayoría son estudiantes de licenciatura en historia o pedagogía en historia, ustedes igual van a poder cambiar no solo la historia desde las aulas, sea la rama que se dediquen, o contar hechos y que sus alumnos juzguen, sino que también van a poder hacerlo a través de la sociedad, entendiendo las formas que vayan desenvolviendo y planteando su relato. Por último, bueno, señalar que estamos trabajando también viendo la posibilidad de integrar un poco de YouTube en esto, contar ahora ya lamentablemente con rostros, sea Peña Alejandro, hablar con un chachay de la comunidad, una papá, qué sé yo, pehuenche, sea bulliche, cada uno con su identidad territorial, que tiene una historia, una visión de repente distinta en YouTube. Y empezar ya a humanizar este relato a través de YouTube, en unas pequeñas cápsulas. Así que eso sería, Afitra Tanjinucha, Chantumaicón,